experimentos no éticos de la psicología, caso David Reimer. En el año 1965, en la ciudad de Winnipeg, en Canadá, nacieron los gemelos idénticos Bruce y Brian Reimer. Cuando estos tenían 7 meses, empezaron a presentar problemas a la hora de orinar. Se les diagnosticó una fimosis y los médicos recomendaron a los padres que la mejor solución para los gemelos era la circuncisión. Enseguida se les practicó esta intervención quirúrgica, pero no todo salió bien. Los médicos utilizaron un cauterizador eléctrico para la intervención y por ello, en la corriente provocó que se quemara el pene de uno de los niños. Este hecho dejó el miembro de Bruce totalmente chamuscado. Posteriormente, el órgano pasó a un estado necrótico, pudriéndose en pocos días para finalmente desprenderse del cuerpo del pequeño. Estamos hablando del año 1965. Para aquel entonces, el desarrollo de reconstrucción genital se encontraba en una fase muy prematura, lo que le auguraba muy pocas opciones a Bruce. Apenas unos pocos meses después del accidente, los Reimer vieron al Dr. John Money en un programa de televisión de este Mengele de la psicología supuestamente y por desgracia muy famoso y conocido a nivel mediático. Estaba especializado en los cambios de género y también era profesor en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. John Money tenía una teoría bastante descabellada. Estaba convencido de que la sexualidad genética o biológica podía cambiarse por medio de la educación. Es decir, que la condición natural de una persona, su soporte genético, no era determinante, sino que podía ser simplemente invertido mediante una instrucción y un tratamiento. Según él, la identidad del género se educa y puede ser diferente al sexo biológico, teniendo en cuenta que John Money era además un sexólogo con buena reputación, cuyas ideas sobre la superioridad de la influencia ambiental con respecto a la biológica le habían valido un reconocimiento dentro de los círculos ambientalistas del estudio de la psicología. Los padres de los gemelos fueron a Baltimore para contarles el caso de su hijo. Cuando éste vio la situación de Bruce Reimer, vio una oportunidad inigualable en el caso, ya que tendría a su disposición un voluntario para hacer toda clase de análisis y experimentos. Además de esto, había otro voluntario de forma involuntaria, por así decirlo, ya que teniendo en cuenta que Brian era su hermano gemelo y tenían exactamente la misma edad, podría tratarlos a los dos para comparar las diferencias que surgirían según la educación recibida, y se podría ver en todo momento las disparidades durante el tratamiento entre demonización de Bruce y el crecimiento normal de Brian. Money le aconsejó a la familia Reimer que Bruce debía de ser sometido a una operación de construcción de conducto vaginal artificial y que debía recibir una educación según su nuevo género. Esto significa que Bruce creció educado como una niña, fue vestido como una niña, jugaba con otras niñas y se le cambió el nombre a Brenda. De esta manera, los preceptos que tenían que cumplir los padres eran muy simples. Bastaba contratar a Bruce como si fuera una niña y nunca jamás mencionarle el asunto de su sexualidad artificial. Durante su infancia, Brenda era muy rebelde, era muy masculina y no lograban persuadirla para que hiciese algo femenino. Casi no tuvo amigos durante su infancia, todos se burlaban de ella y la llamaban la mujer cavernícola. Además, odiaba los juguetes para niñas, como las muñecas, y acostumbraba a arrancarse y rasgar todos los vestidos. Conforme Brenda crecía, los efectos hormonales comenzaron a hacerse visibles, pese a su tratamiento de feminización con estrógenos. De esta manera comenzó a desarrollar una musculatura y una estatura poco femenina. Su hermano Brian dice que el único rasgo distintivo entre ambos era la larga cabellera de Brenda. Su madre, Janet Reimer, también dijo que al llegar a la pubertad, Brenda empezó a presentar tendencias suicidas. A pesar de todo,
esto, el Dr. Money aseguraba que no había ninguna señal que provocara a sacar conjeturas serias o que demostrasen que el tratamiento realmente estaba fallando. Con mucha frecuencia, los hermanos asistían a la consulta con John Money para que su desarrollo fuera supervisado. Según dijeron ambos hermanos, tiempo después de las terapias, con este Mengele de la psicología, tuvo consecuencias perturbadoras y horripilantes para ambos. En su biografía, Bruce Reimer, que luego posteriormente pasó a llamarse David, narra cómo el médico les mostraba imágenes de índole sexual, que eran, según el psicólogo, necesarias para reorientar su sexualidad. Uno de los episodios más horribles y estremecedores de las terapias, según lo relatado por David, sucedía cuando el Dr. Money les obligaba a despojarse de sus ropas, contra la voluntad de los pequeños, y obligaba a, por aquel entonces, Brenda a permanecer de rodillas, mientras que Brian realizaba movimientos y toques pseudo-sexuales contra el trasero de su hermana, en una escena que denominaba ensayo sexual. Brian, el hermano gemelo de David, nunca logró superar aquellos años. Las terapias con el psicólogo lo dejaron marcado de por vida. Money describía como un caso exitoso el desarrollo del género femenino y valiéndose de este supuesto triunfo para apoyar la viabilidad del cambio de sexo y de la reconstrucción quirúrgica desde los 22 meses de vida y hasta sus primeros años. Como adolescente, Brenda orinó a través de un orificio que los cirujanos hicieron en su abdomen. Fue creciendo y su vida cada vez se deterioraba más progresivamente y a un ritmo más alarmante. Llegó un momento en que dejó de tomarse las pastillas y se negaba a tomar estrógeno. Y sus intentos de suicidio se convirtieron en un serio problema. Fue entonces cuando finalmente la familia despidió, por así decirlo, al Dr. Money y se alejaron completamente de él. Su padre decidió contarle toda la verdad de su historia. Después de escucharla, Brenda volvió a cambiar de sexo. Se convirtió de forma oficial en un hombre nuevo. Se inyectó testosterona, se realizó una mastectomía doble y 2 operaciones de faloplastia. Estas operaciones fueron un completo éxito, por lo que Bruce Reimer pudo volver a tomar su identidad como hombre. Tras esto, se puso el nombre de David. Todo parecía que iba bien. Incluso unos años después, se casó con una mujer llamada Jane Forsythe y se convirtió en el padrastro de sus 3 hijos. Pero poco tiempo después su historia se hizo pública y terminó por perder su empleo y a su mujer. Fue totalmente discriminado, vapuleado y destrozado por la sociedad. La mujer que supuestamente lo quería, lo abandonó. En su trabajo, donde tendrían que haber empatizado con él, fue despedido. Por ello, toda esta situación marcaba aún más a su hermano gemelo Brian. Según los informes, tenía una profunda culpabilidad irracional que sentía por haber salido bien de la operación. Se sentía culpable por ver cómo su hermano había estado sufriendo todas las constantes atrocidades de este psicólogo. Así pues, Brian, sintiéndose culpable por todo esto, acabó suicidándose con una sobredosis de antidepresivos. David no pudo reponerse. Tuvo una vida infeliz y miserable, e incluso dicen que llegó a dejarse llevar por el mundo del alcohol y de las drogas. La mañana del 5 de mayo del 2004, David se detuvo en el estacionamiento del supermercado y se suicidó pegándose un tiro en la cabeza con una escopeta recortada. Tenía tan solo 38 años de edad. Consultamos la opinión de 2 profesionales de la Universidad Estatal de Milagro acerca del caso Reimer. Permitirme colaborar con ustedes y a la vez compartir mi criterio. En este caso lo voy a referir desde 2 ángulos, desde 2 aristas, como lo es la parte profesional y desde la parte como ser humano. Y quiero empezar desde aquí, como ser humano. El caso de David Reimer, pues verdaderamente considero a criterio personal que con el simple hecho de escucharlo pues llega a muchas personas, sí, porque justamente tratando de ponernos un poquito en el zapato de esta persona es
como el castigo más cruel, más feo, más horripilante y espeluznante que cualquier ser humano puede vivir, porque lamentablemente no tuvo un final feliz, un final favorable, aunque bueno, luchó por su felicidad hasta cuando el contexto social, familiar, psicológico se lo permitió, pues, pero con este resultado lamentable como lo es el suicidarse, pues lamentablemente, claro, también nos conlleva a resaltar algo memorable y a tomarlo como un ejemplo en el sentido, y ahí me voy a la parte profesional, en donde nosotros como psicólogos del siglo XXI, en la actualidad, pues es una labor tan noble, es una labor tan única, una labor tan especial el trabajar con otro ser humano, ¿no es cierto? En el cual pues considero que este colega, ¿no es cierto? John Money, lamentablemente pues deja o marca un hecho sin sabor, un hecho totalmente amargo, ¿verdad? Porque ahí está en cuestionamiento la ética profesional, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el querer realizar las respectivas terapias y reorientar la sexualidad de Bruce, como se llamó inicialmente, ¿no es cierto? En donde pues justamente con cada uno de estos hechos, por más simulaciones que sean desde la parte erótica, desde la parte de la sexualidad, pues termina siendo totalmente aberrante, descalificativo y hasta cierto punto que nos llena de mucha vergüenza, ¿sí? Pero bueno, el mensaje es muy claro para cada uno de nosotros, en donde debemos una vez más concienciar del importante papel que cumplimos como profesionales. Claro, Bruce no buscó o no pensó o jamás se imaginó, por ende, que tendría que pasar por esta condición de salud, ¿verdad? Por esta patología que tuvo que enfrentar para luego ser cauterizado su pene, pues no. Pero bueno, en este caso pues lamentamos la situación, se cuestiona mucho la parte ética profesional, porque por más feminización con estrógeno que se quiera realizar en Bruce, en Brenda o finalmente en David, él estaba su parte biológica como tal, en donde pues cada una de sus hormonas funcionaban a cabalidad, pues, y pues he ahí también el llamado hacia la familia, en que justamente, indistinto de la orientación sexual que nuestros hijos tengan, que nuestros familiares tengan, el apoyo es importante, pero sobre todo sin mencionar también los valores, la norma, la ética, el amor hacia la familia es lo que tiene que prevalecer por todo lo alto, respetando cada uno de los parámetros, cada una de las aportaciones que aprendimos, que conocemos y más aún que ponemos en práctica día a día en nuestra vida profesional y, por qué no, como seres humanos. ¿Usted qué opina acerca de el caso de David Reimer? Bueno, es un caso que ha llamado muchísimo la atención y en mí sobre todo, porque en estas últimas décadas, debido al desconocimiento, primero de Dios y segundo de la misma ciencia, se ha dado paso a tener tergiversaciones en cuanto al enfoque de género. En primer lugar, no se está respetando la naturaleza del ser humano, no se respeta su constitución genética, porque yo pienso que esto se origina de la insatisfacción del ser humano frente a su naturaleza. Y definitivamente esto ha causado que en las últimas generaciones que no conocen primero sobre Dios y sobre su creación perfecta y divina, yo lo pienso así porque son mis principios, soy cristiana, amo a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, si lo dejamos, o si ciertas personas que pueden justificar su forma de pensar porque son ateos, igual están equivocados, porque tenemos que partir desde
desde el ser humano dotado de una naturaleza. Y esa naturaleza significa que se tiene que respetar esa naturaleza y no cambiarla, ni darle otro enfoque, ni tampoco presionar en su desarrollo psico, físico y emocional. Entonces, este experimento de Reimer, considero que lo que me llama la atención es que es psicólogo y quizás él nunca se identificó como ser humano. Yo pienso que para tomar esta carrera, para seguir esta carrera, debemos de primero amar lo que hacemos y sentirnos satisfechos con lo que hacemos. Yo escogí esta carrera porque la psicología a mí me ha dado la oportunidad de conocer un poquito más al ser humano, un poquito digo porque nadie puede conocer en su totalidad al ser humano. Comenzando por esa situación yo decidí seguir psicología para conocer un poquito más al ser humano, su comportamiento, conocer sobre los procesos cognitivos, qué es lo que le hace que el ser humano se diferencie uno de otro, que son las diferencias individuales, qué es lo que al ser humano le hace sentir que su autoestima como un ser que vale la pena y el que está al lado es como un ser que no se valoriza y que tiene un autoconcepto muy deteriorado de su propia vida. Todo esto a mí me llevó a estudiar psicología, a leer muchísimo, a investigar. He conversado con muchísimos autores, en algunas ponencias, en algunos congresos internacionales. Y respecto a este experimento me parece un loco. Es verdad que a veces los psicólogos y sobre todo los investigadores que no tienen a Dios, que no tienen un horizonte, terminan locos. Y lamentablemente estaba tan equivocado. Y la respuesta es el crecimiento que tuvo este niño. Lamentablemente los padres tuvieron que acceder porque no les quedaba otro. O sea, según ellos no querían que su hijo sufra y yo entiendo, pero faltó alguien que les aclare, faltó alguien que les explique que la naturaleza va evolucionando y eso termina con la muerte, incluso a veces ni con la muerte. Bueno, como le decía el psicólogo Money, Sí. ya, él trató de hacer hizo con David una reorientación de género para que se sintiera mujer. En ese momento se puede notar que en él estaba resaltando o resurgiendo su naturaleza, su genética con la que él nació. Y esto le causó muchísima dificultad. Y una cosa es contar en un video, otra cosa es ver de cerca el crecimiento de una persona que lo quisieron obligar a hacer otra cosa y que su naturaleza humana pedía a gritos ser hombre como él nació. Entonces él también lamentablemente decidió quitarse la vida, ¿no? Es una historia muy dolorosa, muy triste y de mucho ejemplo para tanta gente que no sabe lo que dice cuando hablan de enfoque de género desde muy pequeños. Eso viene en su naturaleza, en su genética y hay que respetar y dejar vivir al ser humano. Por hoy eso es todo lo que les puedo decir, que nosotros podemos prevenir como psicólogos que somos tantos desastres, suicidios, incluso no solo terminan en suicidios, sino que odian al padre, odian a la madre o viceversa, tratan de vivir como les han impuesto vivir, con una química diferente y terminan siendo delincuentes, siendo drogadictos o siendo personas que pertenecen a estas bandas o a estos grupos que se dedican a hacer daño y a matar gente porque no se han sentido identificados por lo que son. Entonces esto es un ejemplo para nosotros que somos docentes y que somos psicólogos y que estamos trabajando en consulta, en instituciones. Debemos defender la familia, debemos defender la naturaleza humana y sobre todo yo como psicóloga, como Gloria Solís, defiendo en la vida que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es mi forma de pensar y además soy psicóloga cristiana. Gracias por la entrevista. Gracias a usted. Analizando este caso, no fue respetado el principio de integridad, ya que el psicólogo engaña a la familia Reimer
con la supuesta solución al problema del niño Bruce. Además incluye el no haber respetado los derechos y dignidad de las personas, ya que se realizan procedimientos o tratamientos poco apropiados para los menores, cuyas consecuencias a largo plazo son desastrosas. Los niños eran personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento, porque sin dar su consentimiento fueron sometidos a procedimientos inhumanos, procedimientos que dejaron secuela en la vida de los Reimer. También existe el aprovechamiento compartido de los beneficios, ya que el psicólogo Money se aprovechó de las situaciones de los Reimer para poner en práctica el cambio de género del niño Bruce. Este psicólogo tenía la teoría descabellada y estaba convencido de que la sexualidad genética o biológica podía cambiarse por medio de la educación. Aquí existe una mala práctica médica, el mal uso del trabajo del psicólogo con los hermanos Reimer. Tenía conocimiento del cambio de género, pero lo usó como una prueba y experimento. En conclusión, el caso de los gemelos de Mornay es una grandiosa oportunidad para comprender desde distintas perspectivas y también para analizar las dificultades de pasar de la teoría a la práctica y de aplicar el método científico en condiciones reales. La importancia del seguimiento a largo plazo o también los riesgos que se corren cuando hay que tomar decisiones sin los resultados de ese seguimiento. También para darse cuenta de las paradojas que surgen cuando se trata de utilizar conceptos como naturaleza y crianza para sustentar. David sencillamente fue el conejillo de Indias de Money. La ideología absurda de Money y su poco respeto y consideración por el bienestar de los seres humanos fue la causante de esta tragedia e infeliz historia.